hay un paralelismo entre lo que hace Calles al fundar el partido, el PNR, y cómo Andrés Manuel López Obrador funda Morena, y después ya que gana el poder y para su sucesión, pues inventa este método que acabo de mencionar, ¿no? Y claro, todo parece estar controlado. ¿No? Sin un contexto, en el sexto informe de gobierno, de confrontación tú a tú con los Estados Unidos, él filtra un punto que me parece históricamente muy relevante, en el que señala, yo no voy a cometer el error que cometió precisamente el último líder de la revolución, que fue Cárdenas, al dejar un sucesor que no sea y no esté a la altura del movimiento de transformación. Ya al inicio de este gobierno de la Cuarta Transformación me parecía muy similar al sexenio de Cárdenas. ¿Tú cómo lo ves? En esencia, pues. No, al término del sexenio de López Obrador, las autoridades tradicionales extienden un documento nombrándole abuelo mayor. O sea, un nivel de dignidad. Un Tata Lázaro Reload, pues. Así. Le toca situarse a la Cuarta Transformación con una visión restauradora en diferentes carriles en los que tendrá que darle continuidad bajo un presidencialismo fuerte que consolide una nueva hegemonía. El cambio de oligarquía en este procedimiento, podemos estar de acuerdo o no en las formas como se dan, pero nadie puede decir, y yo no tengo elementos para decir, que es anticonstitucional. La naturaleza de la medida de la reforma es un inicio de un proceso que tiene que construir una pedagogía pública. Iniciamos La Polaca con Aarón Tapia y bueno, damos la bienvenida y agradecemos a Aarón Grajeda por aceptar la invitación, historiador. Aquí no te había tocado en la radio, te entrevisté como, en alguna ocasión, como secretario ya, ¿no? Y anteriormente... ¿te acuerdas? Me grababa con un iPad, así nomás y un micrófono en medio, en el despacho de Darvel López, en la sala de juntas. Todavía lo recuerdo muy bien, sí, claro. Entrevisté como presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Qué largo el pinche nombre. Sí, efectivamente, sí, recuerdo mucho y quiero agradecerte, Aarón, la oportunidad de conversar temas con un fondo social importante y que pues ayudan un poco a la conmemoración en que es un tema importante. No podemos al día de hoy hablar de justicia social, por ejemplo, ¿no? Y democracia sin remitirnos al movimiento revolucionario de 1910 y a las consecuencias que tienen al día de hoy. Efectivamente, Aarón, tenemos 114 años del movimiento armado y estamos hablando de que sus repercusiones tienen consecuencias en muchos sentidos en lo más cotidiano de nuestro quehacer, y precisamente es bueno pensar cómo hemos llegado hasta acá, en lo positivo, y también críticamente ver todo lo que en la agenda del proceso revolucionario ha quedado pendiente, ¿no? Así es. Y la frasecita está trillada, pero muy certera, y que es toda una realidad, la de el que no conoce su pasado, pues no entiende el presente. Bien dices, hace 114 años inició la revolución, pero más o menos se viene, bueno, yo creo que acaba el periodo, por lo menos ese sanguinario, ¿no?, que hubo entre el 1910 hasta 1928 con el asesinato de Álvaro Obregón. Sí. Creo que ahí es donde finaliza el periodo sangriento de la revolución. E inicia Calles, ahorita pues vas a saber por qué inició con esto, porque Calles institucionaliza, ¿no?, el sistema, el sistema político a través del partido en ese momento, el abuelo del PRI, el Partido Nacional Revolucionario, PNR, había, pues en ese periodo, cuando a final de cuentas triunfan los revolucionarios, bueno, luego se empiezan a pelear entre ellos para ver quién es el que se queda con el pastel, con el poder, y bueno, siempre había el caudillismo en ciertas zonas del país donde, bueno, no se podía sofocar, pues, al 100% la violencia. Cuando llega a Calles, bueno, inventa el partido, y ahí entonces es cuando se empieza a dar todo este modelo de institucionalidad. Claro. Y ahí se empiezan los repartos por medio ahora sí de la política, ¿no? Y ahora quisiera iniciar con esto porque me parece algo muy similar, sin hacer juicios de valor, si es lo mejor, si es lo peor, porque luego pero es una realidad que por lo menos a Morena le ha funcionado
sobre todo al expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el paralelismo? Bueno, si en 1928, cuando funda el PNR, Plutarco Elías Calles, y ahí pues ya apacigua el caudillismo, y ahí ya se empieza a dar el reparto político dentro del partido de manera institucionalizada. En la 4T, para la sucesión de don Peje, que tanto se hablaba, se decía, bueno, cuando se vaya Andrés Manuel, ahí van a empezar los problemas y la división, porque ahorita están todos unidos porque la figura del liderazgo es muy fuerte. Bueno, empleó un método, para mí, me parece muy eficiente, de alguien que es un animal político, Andrés Manuel López Obrador, y por medio de las encuestas, que eso vale mal, las encuestas, bueno, es parte de, pero bueno, por medio de encuestas, para evitar divisiones, pleitos y que de todas maneras hubo berrinches, pero al final de cuentas, pues se sofocaron, ¿no? Se decide que el ganador pues sería el candidato a presidente o presidenta, resultó ser presidenta, y segundo y tercer lugar iban a ser los líderes legislativos, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados. Y ahí te ibas, ¿no? Luego puestos en el gabinete, es decir, no, los perdedores no se quedaban sin nada. Y eso creo que ayudó mucho a seguir teniendo esa unión dentro de Morena o de la 4T. Y ahora vemos, ahí está, todo parece estar aceitado, ¿no? Yo ahí me gustaría comenzar con eso, cómo hay un paralelismo entre Calles, lo que hace Calles con al fundar el partido, el PNR, y cómo Andrés Manuel López Obrador funda Morena, y después ya que gana el poder y para su sucesión, pues inventa este método que acabo de mencionar, ¿no? Y claro, todo parece estar controlado. Sí, efectivamente. Mira, yo creo que hablar de la revolución y hablar de estos paralelismos es importante, creo yo, desafiante como es tu pregunta. Empezamos por la parte final de la reflexión respecto a la revolución como tal en nuestros días, pero efectivamente en lo que refieres, lo que hace Calles precisamente es el establecimiento de un concepto que es fundamental en la vida de una unidad política, que es la institucionalidad. Y esa institucionalidad la diseña Calles producto de sucesiones y de competencias políticas sangrientas, ¿no? Lógicamente emanadas de un contexto social en México muy convulso, en el que las sucesiones presidenciales fueron un desafío para el diseño institucional. Entonces, la institucionalidad es lo que resuelve Calles con la instauración del PNR, pero al mismo tiempo establece estas reglas del proceso. ¿Cuál es y cómo se mantiene esa institucionalidad en el PRI posteriormente durante tantos años, muy desafiada? Acontecimientos como en 1967 en Sonora, en la sucesión presidencial, los tiempos de Luis Encina, muy desafiado esa institucionalidad que tenía muchos dotes de autoridad presidencial y centralismo. Son componentes que estuvieron presentes omnímodamente y se establece como una ética de ser partidista dentro del PRI. Dentro del PRI, la institucionalidad es la voz superior del presidente y eso se mantiene. Y esa visión del presidente permea las regiones. Y eso se entiende como un ethos de pertenecer al PRI al grado, ¿no?, de que existían frases muy escatológicas respecto a qué es el sentido de la política, ¿no? El sentido de la política se entendía como hacerle caso a un tercero y tú te quedas callado, ¿no? Entonces, esa parte se establece como un sentido de autoridad, se institucionaliza. La famosa frase esa bueno, unos dicen muy light, tragar sapos sin hacer gestos. Yo digo tragar mierda sin hacer gestos, ¿no? Sin tapujos ni mordaza, es correcto. Sí. Es correcto. Entonces, eso se establece como un ethos, un elemento de identidad, de pertenencia, y se puede visualizar como institucionalidad. ¿Qué pasa en el momento de la alternancia en el 2000, ¿no? Que el PAN construye también una identidad y un ethos relacionado a su institucionalidad, pero esa institucionalidad es muy lejana a esa visión del PRI, porque a final de cuentas, la opinión predominante en procesos de sucesión al interior del partido, incluso nacionales, se resolvía bajo el consejo
de la autoridad eclesiástica. O sea, se podía comentar con el arzobispo, con el primado, con la autoridad religiosa, una opinión que viniera en esta lógica, ¿no? Que viniera avalada por el peso moral de la institución religiosa. Y eso se instituye suplantando a ese institucionalismo del PRI y se puede transitar procesos de esa naturaleza. Uno de los grandes desafíos... A pesar de que Calles les puso un alto, ¿no? Y de manera muy sangrienta también. Sí, efectivamente. Pero la confrontación del PAN empieza con Almazán en el proceso sucesorio de esa época y, lógicamente, se va a ver posteriormente cuando entra Fox en el proceso de la alternancia política en el 2000 y se mantiene como etos, como identidad, ¿no? ¿Qué pasa qué pasa cuando llega Morena? El gran reto de Morena y la dificultad de la Cuarta Transformación va a ser la dificultad de tener una institucionalidad propia. Eso no existe. ¿Por qué? Porque más que el PRI mismo, más que el PAN, lo que Morena es un conglomerado de expresiones identificadas en un movimiento. Entonces, ¿cómo le das a un movimiento institucionalidad? Entonces, allí se requiere en muchos sentidos una visión política que pueda llegar a consensos de cómo aceptar una autoridad, porque en un movimiento no la autoridad se regatea. En un movimiento la horizontalidad permea sobre la verticalidad. Entonces, lo que hace particularmente difícil el gobierno de la Cuarta Transformación en los primeros 6 años es definitivamente una dificultad del entendimiento de la institucionalidad. Entonces, ¿cómo se construye la institucionalidad sucesoria? Con la estrategia diseñada, ¿no?, de las consultas a través de encuestas, donde el reparto de la condición de los aspirantes muy en contraposición y casi incluso a nivel de base, puede ser incluso violenta, se resuelve con esos repartos a través de la estructura del poder de partido. Aunque ayuda mucho también la figura, el liderazgo tan fuerte de Andrés Manuel López Obrador como lo fue con Calles, ¿no? O sea, figuras fuertes del liderazgo, pues eso, muy fuerte, muy seguido. Digo, López Obrador, pues 30 años caminando, porque viene de abajo hacia arriba, Andrés Manuel. Sí, no, es correcto. Es más, yo lo llevaría incluso extrapolando esa condición a decir que sin un liderazgo de esa naturaleza hubiese sido ese método imposible, porque en ese conglomerado difuso de posiciones de centro, pocas pero existentes de derecha, ¿no? Y también extremas y posiciones extremas también de izquierda, hubiera sido impensable asumir por cualquiera de nosotros, por cualquier persona que milite en un movimiento social, que una decisión viniese sin una práctica democrática. Porque la democracia se construye en esa misma lógica como un elemento de solución para todo. Entonces, si no hay, si la gente decía así, pues bueno, la encuesta está bien, pero todo el mundo sabía, está Andrés Manuel detrás, pues, ¿no? O sea, sí, pues pelea tú los 30 años, pues, que te partan la cabeza a ti, pues, ¿no? Confronta tú al Estado, sufre tú la represión, ¿no? Fíjate, ni siquiera, a ver, yo creo que, a mí me parece absurdo que la encuesta pudo haber sido cuchareada así como tal. A ver, ¿quién pudo haber estado por encima de Sheinbaum? Fue claro que Marcelo Ebrard, que fue el más cercano a ella, pero sí, obviamente, o sea, no hubo ni siquiera necesidad de eso porque la figura, insisto, tan fuerte de López Obrador, de tener una base, una extensa base que lo ve como, pues ahora sí que prácticamente como un mesías político, por lo menos, ¿no? Con las señales que ni siquiera tenía la necesidad de hacer alusiones directas hacia Sheinbaum, solamente con las señales que mandaba a través de su mañanera o las diferentes plataformas de su comunicación, pues con eso, solamente con eso, era claro que a quien quería dejar de sucesora era Sheinbaum, pues, ¿no? O sea, me refiero a que la astucia política y su capital, le daba, exactamente. Sí, no. Y siendo un genio, además, porque a mí me parece esto muy importante, muy trascendente, que para mí es un genio de la comunicación.
él sabía cómo comunicarse con su base. Para eso fue la mañanera, tener activas a su base, mantener a los medios de comunicación. Oye, teniendo la película completa de lo que había pasado en Sudamérica, sobre todo Brasil, que imponen ahí el impeachment a la sucesora de Lula, como Dilma Rousseff. A través del Poder Judicial, fíjate, y fíjate lo que está pasando ahora, y el poder mediático, ¿no? Que detrás de eso pues está el poder económico, sí, teniendo toda esa película completa y lo que pasa en Argentina, en fin, pues dice, no, pues a ver, yo voy a hacer mi propio medio. Ahora los medios en internet pues se han, entre comillas, abaratado, pues, ¿no? Tú puedes, no, sin duda, ¿no? Sin duda. Entonces, mira, creo que esa fue una parte fundamental. No, sin duda. Yo creo que tenía el presidente Andrés Manuel un capital suficiente, una visión suficiente, un acto comunicativo que lo respaldaba para eso. Pero también, dicho sea de paso, y esto soy sincero, o sea, me tocó ver su informe de gobierno, su sexto informe de gobierno en la plancha del Zócalo. Que fue más una arenga que... No, pero en esa habilidad discursiva que le era muy característica, o sea, cuela un dato que a mí me pareció muy fuerte, muy fuerte. No, él dice, no, con eso hace escarnio, sinceramente, de sus opositores a nivel de su satisfacción personal. ¿No? La satisfacción personal de Reinaide Ramírez. Sí, pero lo que me parece a mí algo increíble es cuando señala, ¿no? En un contexto, en el sexto informe de gobierno, de confrontación tú a tú con los Estados Unidos, él filtra un punto que me parece históricamente muy relevante, en el que señala, yo no voy a cometer el error que cometió precisamente el último líder de la revolución, que fue Cárdenas, sí, al dejar un sucesor que no sea y no esté a la altura del movimiento de transformación. Ya lo había dicho, evidentemente, creo que fue en su tercer informe, me parece. Puede ser. Lo que hace aquí relevante esa posición en ese sexto informe es el grado de confrontación que tiene con los Estados Unidos, y precisamente el grado de confrontación que tuvo Cárdenas al final de su periodo, en medio de la Segunda Guerra, y con las condiciones de expropiación petrolera eran intensas, y Cárdenas, con su fuerza y su legitimidad, prefiere generar una condición de moderado. Sí, pero deja un moderado que a final de cuentas es un revés para muchos del proceso de revolución. Entonces, lo que hace Andrés Manuel filtrando ese dato es precisamente decir que él no va a cometer ese error. Y digo yo, es un acto... Tú puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. Tiene, como todos los liderazgos, muchos detractores justificados en muchas cosas, y otra gente que aprecia, valora y reconoce mucho esa astucia política. Creo que son más incluso, ¿no?, que los otros, pero es muy clara esa visión. O sea, no voy a cometer el error de dejar a alguien que te deje, ¿no?, trunco un proceso de transformación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está detrás? Lo que está detrás, evidentemente, es ese concepto efectivamente gramsciano de hegemonía. La nueva hegemonía. Estás construyendo una nueva hegemonía. Estás construyendo los códigos del poder y de la comunicación de una nueva hegemonía, y no los puedes poner en riesgo. Y lo que tenemos hoy, evidentemente, es esos elementos institucionales de comunicación, de poder, de lenguaje, se están construyendo, y hay un elemento nuevo en la actual presidenta que es visible, esa afinidad y naturalidad que le representa la labor diplomática que no se le conocía como perfil, ¿no? Fíjate lo que incidió, ¿no?, su conocimiento, porque es un apasionado de la historia, el expresidente. Como, pues sí, quizás ese fue el error. Bueno, Cárdenas alguna vez dijo, bueno, porque su más cercano, a quien todo el mundo creía que le iba a dejar la estafeta, era Mujica, ¿no? Francisco de los Jacobinos, ¿no? Que ahorita nos vamos hacia atrás la construcción de la Constitución del 17, que así le llamaban a Mujica y otros que eran como los radicales, pues, sí, ¿no? Claro, de lucha social. Precisamente de los principios por los que se luchó en la revolución. Claro, sí. El artículo 3, por ejemplo, está muy vigente ahí, ¿no? Claro, sí. Bueno, Cárdenas
a final de cuentas, por esa tensión que había con Estados Unidos y que Difícil. veía con muy malos ojos, acuérdate que ahí ya empezaba la lucha con el comunismo. Y bueno, no era un comunista Mujica, pero sí tenía un fuerte inclinación hacia el socialismo, y todo fuerte, lo que oliera, socialismo, comunismo, era rechazado por Estados Unidos, y creo que ahí él comete el error de tratar de distensar, ¿no?, esa relación. Entonces deja a Ávila Camacho, ¿no? Sí, Entonces probablemente aquí el Ávila Camacho hubiera sido Ebrard, o no sé a quién veía bueno, así son el paralelismos, presidente, ¿no? son paralelismos, efectivamente. Y decía, por eso dijo, es que él lo dijo desde por el tercer informe, algo así, o cuarto, que dijo que él no iba a cometer el único error que había cometido Lázaro Cárdenas. Sí, lo que pasa es que Cárdenas con tenía, Ávila Camacho. sí, lo que pasa es que Cárdenas tenía prácticamente una muy dura política macartista por los Estados Unidos de un lado, pero olvidamos muy frecuentemente el peso feroz del estalinismo de esa época. El estalinismo de esa época le trajo a México una condición de tensión muy fuerte con Trotsky, la muerte de Trotsky particularmente. Entonces te digo, esa parte hay que ubicar en ese justo contexto precisamente a Cárdenas, ¿no? Lo que yo te comentaba ahorita, la astucia política de Cárdenas, para expropiar, por ejemplo, el petróleo y algunas políticas más ahí que pudo avanzar, también lo de la industria eléctrica, fue aprovechar el contexto que se estaba dando a nivel mundial con la Segunda Guerra Mundial, pues, ¿no? Donde dijo, bueno, pues si ustedes no me quieren comprar, yo les voy a vender a los del eje, ¿no? Exacto. Digo, lo estoy simplificando, pues, pero algo porque cuando Cárdenas, a final de cuentas, pues expropia el petróleo, corre a los ingleses que estaban y algunas empresas norteamericanas, pues se mandó el Congreso, emite ahí una restricción de que no se le va a comprar el petróleo a México, y dice, bueno, pues ahí los alemanes que creo que ya tenía el trato, ¿no? Ya tenía el trato con los alemanes, entonces ahí sí les dobló la mano a los gringos, pues, ¿no? No, sí, porque ven que no siempre tenemos estamos en una relación asimétrica, estamos en condiciones muy desfavorables, pero no siempre tenemos que pagar los platos rotos nosotros, ¿no? No, digo, pues actualmente llevando eso, o sea, la relación de México con China es de mayor riesgo para los Estados Unidos ante un contexto de cambio de tecnologías, incorporación de autos eléctricos, pero efectivamente ese es el contexto. Pero volvamos en este sentido a la revolución de 1910, en esta lógica es la revolución a ese momento más sangrienta que tiene el siglo XX. De hecho, en la escala de las pérdidas humanas en el continente americano, está entre las primeras 10, ¿no? Y a nivel internacional, comparada solamente con la revolución rusa, tiene más muertos que la revolución mexicana, pero comparada con la guerra civil española. Entonces, te digo, son cerca, en los cálculos más modestos, 1.5 millones de mexicanos que mueren, no tanto por el conflicto armado, que tiene una peculiaridad, diferencia de la Primera Guerra Mundial, que es del 14 al 18. 1.5 millones. Pero éramos 11 millones, ¿no? Sí, éramos afortunadamente, te digo... fue poco más de 10%. No hubo, efectivamente, fue poco más de 100%, efectivamente. Te digo, 10%. Del 10%, y pensando en esta misma lógica, la Revolución Mexicana es una revolución muy potente en muchos sentidos, porque el constituyente del 17 coincide con la Revolución Rusa, ¿no? Sí. La Revolución de Octubre, y consolida preceptos sociales que son únicos como revolución. Por ejemplo, el reparto agrario y el concepto elegido. Es un concepto único en esa época. Es concepto único llevado constitucionalmente también. Los logros los soviets no existían como tal. De hecho, eso le da peculiaridades muy, muy interesantes la primera mitad del siglo XX a la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, según autores como Bernhard Berger del Colegio de México, señalan que es la revolución llevada a cine más grande de todas las existentes, ¿no? Entonces hay el nacimiento y coincide Salvador, ¿no? Exactamente. Sí. Pagan derechos, ¿no? A Villa, por ejemplo. Así ¿no? es, Salvador Toscano, pues ahí pusieron de práctica, fue el primer momento de la propaganda a través de los filmes. El desarrollo de la fotografía es tremendo. Está Gustavo Casasola, hay muchos autores que inmortalizaron a la revolución con la tecnología en esa época, ¿no? Pero lo que hoy te digo es un hito, porque no solamente el reparto agrario elegido, por ejemplo, ¿no?
que queda plasmado en el Constituyente de 1917. Tenemos, por ejemplo, el derecho a la educación pública gratuita, ¿no? Artículo 3, y el 123 con los derechos de la clase obrera es único. Y en ese sentido es muy interesante, hay perfiles participativos como los de Obregón. Son, ¿no?, los artículos precisamente que impulsaron con todo y que pelearon hasta el último, estos los llamados jacobinos. Los jacobinos, sí, exacto. Ese me llama, me apasiona ese momento porque, bueno, jacobinos pues le llamaron porque era como haciendo un símil de los la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, ¿no? Sí, claro. A ver, eran Francisco J. Mujica, y ayúdame, ¿quién más eran los legisladores ahí? Ahorita me voy a acordar, estoy pensando precisamente cuando dijiste esto de la Revolución de 1789, la Revolución Francesa, donde surge precisamente esa camada, de la cual viene, ¿no?, en la posición en el estrado entre izquierda y derechas, pues, ¿no? Entonces, la derecha querían conservar la monarquía. Exactamente, y la izquierda es la república. Entonces, precisamente aquí vamos al punto más importante que va a conectar mucho, tú vas a saberlo inmediatamente, con nuestro presente, en el sentido de que uno de los elementos que fueron en los contrapesos del modelo presidencial norteamericano, que en el paso de la Constitución de 1857 a la 1917 no se logra resolver de todo y le da una identidad gubernamental muy específica a México, es el concepto del presidencialismo. El presidencialismo mexicano no tiene los contrapesos que tiene el modelo en los Estados Unidos de 1787 y hace que esas diferencias hagan muy disímil la relación centro-periferia. O sea, no tienes en Estados Unidos una relación centro-periferia, como no tienes una autoridad educativa nacional en los Estados Unidos. ¿Por qué lo tiene México? Por el diseño de 1917 con un presidencialismo fuerte, donde descansa en los hechos la soberanía de todo el sistema político. Entonces, con Calles se materializa mucho esa posición. Exactamente. Y la lucha particularmente desde 1928 hasta nuestros días, que ha dado una parte específica, una buena proporción de la sociedad civil, es por establecer contrapesos que hasta hoy no han servido en esa visión de los equilibrios. Tú hablabas del Sistema Nacional Anticorrupción, hablas del Sistema Nacional de Transparencia, son mecanismos que quieren regular una condición presidencial que evidentemente no alcanzan a establecer el control. Pero en esto quiero ser muy cuidadoso, porque aquí viene la parte fina del análisis sociológico, el análisis histórico. Durante la construcción del Estado-Nación de 1928 a nuestros días, hubo una etapa muy fuerte neoliberal en que hubo un escepticismo acerca de las bondades del Estado Nacional y su administración. Es decir, se crearon organizaciones autónomas para establecer en esa sensación de abandono del Estado Nacional, establecer los candados como el Banco de México, pero también como el IFETEL, como el Sistema Nacional Anticorrupción, que quisieron en su momento, ¿no?, establecerle candados a ese poder. Entonces, cuando viene la Cuarta Transformación, llega en un momento en que esas entidades tienen un fuerte estigma, para empezar, y al mismo tiempo hay una restauración del sentido de la bondad del Estado. El Estado sí es positivo, el Estado sí trabaja por todos, el Estado debe de ser benefactor y se restaura esa posición. Por eso, este es el punto más importante. La Cuarta Transformación, esta visión histórica, es muy restauradora de un Estado benefactor, pero al mismo tiempo con un presidencialismo fuerte. Así es. Sí. Bueno, que muchos o en los hechos es centralismo, ¿no? Centralizar, de nueva cuenta, muchas cosas. Procedimientos, idea de Estado, administración pública. ¿Sí? Así es. Ahora, con Cárdenas a mí me parece que es el momento, el éxtasis o la culminación de muchos principios revolucionarios, precisamente como hubo una reforma agraria, el reparto agrario fue impresionante, dio en la educación también hubo una educación socialista, la soberanía energética, exacto. La soberanía energética, bueno, muchos
elementos de justicia social. Exacto, sí. Se terminan de cristalizar por fin con Cárdenas. Incluso por ahí pues hasta se pues, armaba por debajo de cuerda a los indígenas, porque acuérdate que estaban las brigadas blancas estas, ¿no? Que era de los exhacendados o hacendados todavía y que pues andaban matando gente, hasta les cortaban las orejas y bueno, nada, atrocidades. Y Cárdenas, bueno, pues por debajo de cuerda también los armó para que se defendieran, ¿no? Sí. Entonces, aquí, Aarón, yo al inicio de este gobierno de la Cuarta Transformación me parecía muy similar al sexenio de Cárdenas. ¿Tú cómo lo ves? En esencia, pues, ¿no? Como que habría que responder la pregunta, hay elementos para responderla históricamente en dos partes, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de Andrés Manuel López Obrador hay un elemento de intención, casi de obsesión, por darle cumplimiento. Por ejemplo, 1942, el decreto Cárdenas de autonomía territorial, cultural, lingüística a las comunidades indígenas, en el caso de los yaquis mayos, ¿no? Sí, o sea, sí le es muy personal y sí le es muy como individuo, ¿no? Es que acuérdate que creo que su primer trabajo en la función pública fue en el Instituto Indigenista, ¿no? No, sin duda, pero tiene un dominio también. Sí, un dominio no, el histórico, obviamente. Muy fuerte. Obviamente. Pero, y algo que a mí me pareció muy interesante, yo lo puse en mis redes sociales, Aarón, nadie lo vio, pero un mes después de la salida del presidente Cárdenas, las guardias tradicionales nombran a Andrés Manuel López Obrador abuelo mayor. Y eso no pasó en la prensa. De López Obrador. O sea, es que dijiste al término del sexenio de Cárdenas. Al término del sexenio de López Obrador, okay. Las autoridades tradicionales extienden un documento nombrándole abuelo mayor. O sea, un nivel de dignidad. Un Tata Lázaro Reload, pues. Así. O sea, así. Increíble. Me pasó por alto a mí también. Sí, y nadie lo vio. Yo lo subí a las redes sociales porque me tocó construirlo a mí en una conversación muy fuerte con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le dio cumplimiento, ¿no? Una lucha que se traía de hacía prácticamente 12, 14 años, y eso ayudó mucho a consolidar esa visión de abuelo mayor. Ese es por un lado respecto a los paralelismos, ¿no? ¿Cuál es el estatus aquí para que nos expliques de el abuelo mayor? ¿Qué significa eso en la tribu yaqui? Mira, en la tribu yaqui... ¿Está bien decirlo tribu o porque también se llama? No, es que ellos se dicen tribu yaqui. Yo por respeto, yaqui, ¿no? Yo no lo puedo publicar como investigador poniéndoles tribu yaqui porque en lo académico es peyorativo respecto a su condición de inferioridad civilizatoria, ¿no? Pero, y eso no lo puedo publicar. ¿Y cómo lo publicas? Pero, por ejemplo, en lugar de tribu, ¿qué? Pueblos originarios, ¿no? Pueblos originarios. Nación, porque también ellos se hacen llamar nación yaqui, ¿no? Sí, se hacen llamar nación y tienen todos los elementos de una nación. El punto es que, efectivamente, la entidad depositaria de la moral, de la autoridad que debe tenerla para poder ser tal, es el pueblo mayor. El pueblo mayor. O sea, tú puedes celebrar en Ramal sesiones de autoridad, llegar a acuerdos. Está la iglesia presente en las mujeres. Está la autoridad estructurada de la comunidad, pero depositario de la moral para todo es el pueblo mayor. El abuelo mayor es una entidad que surge cada década, 2 décadas, 3, 4 décadas. Quisiera saber quién fue antes que Tata Lázaro, que López Obrador, ¿no? Entonces, para que sepas el nivel, ¿no? Para que sepas el nivel. Eso por un lado en cuanto al paralelismo. Por otro lado, hemos hablado de esta visión restauradora de principios de esa social, justicia social y democracia de la Cuarta Transformación, y la otra parte es un poco más compleja, porque no se basa en individuos, ¿no? Es más compleja. Corren a diferente velocidad, en diferentes carriles, la justicia social en el ámbito del acceso a la vivienda, de la salud digna. Corre con diferente velocidad el derecho a la educación y, lógicamente, muchos otros derechos que ya incluso no existen, como el reparto agrario, pero están presentes otros derechos. Es decir, cuando llega la Cuarta Transformación, va a tener carriles diferentes con los cuales correr, y va a correr a diferentes velocidades con muchas dificultades, ¿no? 1, trabajo digno, salario mínimo. Así es.
en ese sentido hay un proceso de restauración, ¿no?, del salario mínimo para esa credibilidad. Salud, tortuoso camino, muy, muy atrás respecto a otros derechos. Totalmente. Que tienen una velocidad mucho mayor. Se quedó muy atrás. Quizás también los tiempos son complicados porque las verdaderos cárteles son la industria farmacéutica, ¿no? Ahí sí que, híjole, es un tiro ahí muy incómodo porque, pues, ¿qué haces? Te cortan el suministro y ¿qué fue lo que pasó? Mucho de lo que pasó al inicio de este sexenio. Entonces es muy complicado sin tratar de justificar algunos errores, pero creo que sí podría ser. Estamos de acuerdo que son velocidades diferentes, para decirlo en términos lo más objetivo posible. ¿Qué pasa? Si avanza en salud, si avanza en recursos naturales también, ¿no? En la protección de patrimonio, recurso natural, lento también, ¿no? Es una tarea muy, muy, muy en la mira de la actual presidenta. En lo que más se ha avanzado, y eso no es estrictamente un trabajo solo de gobierno, es en el aspecto de la progresividad de los derechos de la educación. Eso se avanzó mucho, mucho. Es decir, se avanzó en la construcción de los derechos de acceso, incluso libre y gratuito en educación superior a nivel constitucional. Se avanzó en la restauración que había demolido la etapa neoliberal, de situar al profesor y la profesora como agentes de transformación comunitaria, y se ha avanzado lógicamente en el mantenimiento de la población a través de los apoyos por becas. O sea, eso en la parte de la cuarta transformación, en una carrera en la que, remontada a 1917, ya tenemos en 1944 el libro de texto gratuito, tenemos la creación del Sindicato Nacional en su momento, ¿no? Y tenemos, lógicamente, el mayor financiamiento al único derecho cuya progresividad estamos más avanzados que el derecho a la educación. Entonces, como mi punto es señalar, sí, le toca situarse a la cuarta transformación con una visión restauradora en diferentes carriles en los que tendrá que darle continuidad bajo un presidencialismo fuerte que consolide una nueva hegemonía. Bien, entonces, bueno, y ahora entramos esta nueva hegemonía, a ver, porque se supone es un cambio de régimen, ¿no? Creo que no se ha dado como tal, o sea, apenas están yo creo que López Obrador dejó los cimientos, porque un cambio de régimen, pues, se transforman muchas cosas, incluso hasta el sistema económico, ¿no? No, pero tú lo dijiste, es mayor, se transforma el sistema judicial. Para allá iba, eso. Sí. Como, a ver, si bien es cierto, esta reforma al Poder Judicial es una reforma electoral judicial, pero no trastoca el sistema como tal, o sea, trastoca el sistema de cómo se eligen a los jueces, ¿no? Cómo van eligiendo jueces, juzgadores, magistrados, ministros, jueces, todo esto. Pero en sí no se ve en esta primera etapa, porque lo ha dicho así la presidenta, que es una primera etapa, después hay otra segunda etapa donde, en esta primera etapa no el acceso a la justicia, pues no se ve qué hay ahí. Habla la presidenta que en una segunda etapa viene las reformas para las fiscalías, donde están los ministerios públicos, donde es el primer filtro, pues exacto. Ahí sí, primer nivel de contacto. Ahí sí vendría, así es, el acceso a la justicia para todos, porque ahorita, esto es una realidad, como en muchas partes del mundo pasa, el acceso a la justicia lo tiene, está muy relacionado también, ya en términos pragmáticos, pues sí. De facto, con el poder económico, sí, exacto, sí. ¿No? O sea, es casi seguro que si alguien de a pie o de escasos recursos tiene un problema legal con algún machuchón, pues lo más seguro es que lo va a perder, porque el machuchón pues tiene el poder para contratar a un buen abogado, tiene hasta las relaciones con gente del Poder Judicial, todo esto, ¿no? Entonces, pero bueno, ya se inicia por algo. Sí. Que también
Hasta ahorita no se ha visto. No, o sea, es que no me gustaría entrar a hacer juicios de valor, solamente explicar los procesos que se están llevando a cabo, porque pues también parece que no va caminando muy bien todo esto, no hay pocos inscritos para candidatearse a juzgadores, o sea, ya hay muchos problemas de organización, bueno, pero eso lo vamos a dejar a un lado, vamos el proceso. Sí. El presidente, bueno, deja para el final esta reforma al Poder Judicial, muy relacionada con élites, eso es innegable, aquí y en casi todo el mundo es así. Entonces dice, bueno, vamos a reformar aquí y ahora se va a elegir de manera democrática, que es también quiero evitar pues caer en juicios de valor, sí. Pero hijo, está muy complicada, pues, ¿no? ¿Cómo se dice? La organización de todo esto. Pero bueno, ahora vamos a elegirlo de manera democrática. Sí, venimos juzgando, sí, tú lo has dicho, o sea, venimos juzgando una reforma democratizadora después de 38 años de tecnicismo neoliberal. Entonces, estamos desde un horizonte, ¿no?, acostumbrados y normalizados, institucionalizados, a ese elemento de tecnicismo para poder juzgar un proceso de recambio de oligarquía. Estrictamente, es eso. O sea, yo creo que, siento que hay demasiada información, en mi punto de vista, hay demasiada información para entender un proceso de recambio de oligarquías que requiere la nueva hegemonía. Es decir, ahora les toca tú ves en el fondo de esta reforma del Poder Judicial la eliminación o la sustitución de oligarquías. Así es. O sea, yo creo que se consolidó un desmantelamiento de intereses oligárquicos, estrictamente, ¿no? Para establecer una nueva hegemonía, exactamente, una nueva hegemonía con reglas de procedimientos distintas en las que debemos cuidar, lógicamente, el mismo principio de justicia social para todos de la Revolución de 1917. Pero en esencia es una hegemonía a la cual le estorba esta oligarquía y que hizo su trabajo, hizo su defensa, llevó a cabo una oposición sistemática y hoy tiene que definir cuál va a ser el juego que va a jugar, ¿no? Ahora, ¿y eso no implica el que quites esa oligarquía para imponer una oligarquía dictatorial? No, porque muchos acusan eso. No, sí, pero es precisamente allí el punto de engaño. El recambio oligárquico es constitucional, desde mi punto de vista. O sea, ¿quién ha juzgado? A ver, explícanos eso. A ver. Yo no soy abogado, quiero señalarlo. Sí, pero el cambio de procedimiento oligárquico... No, se pone muy técnico. El cambio de procedimiento, el cambio de oligarquía en este procedimiento, podemos estar de acuerdo o no en las formas como se dan. Pero nadie puede decir, y yo no tengo elementos para decir, que es anticonstitucional. ¿Dónde ves el proceso como calificado anticonstitucional para poder decir que es una oligarquía? A ver, porque muchos van a decir, muchos tienen, yo te lo pregunto, yo creo yo entenderlo, por supuesto, sí. ¿No? Pero tiene en estos momentos, en estos etapas de los tiempos, muchos lo tienen asociado con algo negativo, la oligarquía, claro, ¿no? Pero en sí, así quitándole las capas, ¿qué es en su esencia una oligarquía? No, una oligarquía es en esencia una forma de gobierno de aquellos que están establecidos, ¿no? Y que tienen cómo llevar a cabo este gobierno. Cuando hablamos nosotros de oligarquía, en el caso del Poder Judicial, lo estoy viendo estrictamente desde el punto de vista de quienes están llevando a cabo este ejercicio hegemónico, es decir, el poder que actualmente tiene el gobierno en la Cuarta Transformación, que ve en el Poder Judicial un bloque de gente que se manda solo, por decirlo así, y que tiene intereses creados, marcados por nepotismo en el sistema y acusados, justamente o no, de las puertas giratorias, de los conflictos para retención de delincuentes y junto con eso, pues, el atraso social que en el acceso a la justicia representa. Entonces, y la relación con las élites, ¿no? La oligarquía económica. Definitivamente. Entonces, en esa lógica, a esta nueva hegemonía le estorba esta casi independencia, ¿no?, de esa soberanía que originalmente, como defecto de fabricación en 1917, representa un poder presidencial
que es superior en la práctica desde 1917 al resto de los poderes. Okay. ¿No? ¿Qué se vivía en 1917 cuando estaba, porque fue todo un proceso muy disputado en Querétaro, ¿no? Sí, es correcto, en el Constituyente. En el Constituyente de Querétaro, que ahora es un teatro. Exacto. Bueno, era un teatro, ¿no? Y ahí se tuvieron que mudar para allá. ¿Qué se vivía, qué paralelismo encuentras en esta etapa que, bueno, a lo mejor no es tanta la lucha aquí porque es avasallante la mayoría que tiene Morena, pero pues bueno, sí hay mucho ruido mediático y sobre todo de las oligarquías, claro, aquí en el país en contra de esta, o sea, el statu quo económico, que es el contrario al statu quo del gubernamental de este momento, pues ahí sí hay una disputa feroz y por lo menos mediática, es lo que les queda, ¿no? A esta parte opositora, porque pues ya están muy disminuidos en la representación legislativa y gubernamental. Sí. Pero entonces, ¿qué similitudes encuentras? ¿Qué es lo que, por ejemplo, las barras de abogados, el statu quo, ¿no? Pues ve así como no puede ser esto es una locura el proceso que vayamos a votar por juzgadores, ¿no? Sí, en aquel momento, claro. El 17, ¿qué era lo que el statu quo de ese momento, la clase dominante veía así como... Qué locos están estos cabrones que quieren meter esto en la Constitución? Sí, claro, sí. El paralelismo es muy bueno, porque en el Constituyente de 1917 no existen los partidos políticos, no existen los partidos políticos. O sea, quienes llegan como representación al Constituyente de 1917 son cerca de 230 delegados, ¿no? Llegan prácticamente como representantes colectivos, de expresiones sociales colectivas, que son... prácticamente gente que llega a acreditarse con el amparo de firmas, de grupos, de gente. Es decir, es la bola. Es la bola, ¿me explico? Y esa es la bola que va a participar en el Constituyente. Actualmente, el temor precisamente a estas expresiones de lo popular, ¿no? En el marco de la participación en la reforma al Poder Judicial, pues tiene esos elementos de similitud, pues, ¿no? También, o sea, pero insisto, o sea, podemos juzgar la naturaleza de la medida de la reforma, pero también hay que tomar en cuenta que es un inicio de un proceso que tiene que construir una pedagogía pública, y esa pedagogía pública es la que queremos que se consolide como forma de vida en la toma de decisiones nacionales, que es democracia, pues. Sí. Es decir, no podemos pero no juzgar el paquete la democracia, completo, ¿no? Digo, porque no para todos. Si yo voy a mover este celular, pues no voy a hacer aquí una votación entre tú, Mario y Alexis, de que, oye, ¿puedo mover? ¿Ustedes qué dicen? No, pues si vas a volar un avión, no vas a votar quién va a ser piloto. Exactamente. Porque luego esos paralelismos hacen, ¿no? Los opositores de la reforma. Es simplificar al absurdo. Es simplificar al absurdo una condición, insisto, ¿no? De construcción de una nueva hegemonía. O sea, es más fácil... Es decir, es como si quisiera explicar qué es el ser humano, explicando su biología y no explicando su historia, ¿no? Entonces, no puedo explicar la reforma judicial solamente jurídicamente. Pues, tienes que verla en el contexto de sus procesos sociológicos como tal, ¿no? Así es. Bueno, Estados Unidos, ¿qué mirada tenía con el constituyente en el 17? Pues mira, pues está el famoso ese telegrama Zimmerman, ¿no? O sea, hay una preocupación de que México se voltee del lado de los aliados. Hay durante todo el proceso revolucionario hasta la salida de Cárdenas una preocupación muy grande, ¿no? Pero también quiero decirlo, México es el mejor aliado en momentos estratégicos de los Estados Unidos, o sea, contrario a esas visiones también pues, muy simplificadas. Si no por aquí le entra, ¿no? Con esas visiones muy simplificadas también, digo, muchas veces de la crítica al poder establecido. No, México es un aliado, pues, y yo siento que la presidenta tiene respeto, cualquiera lo tuviera, pues. Entonces, digo, en este momento creo yo que debería sentirse menos
preocupados los Estados Unidos por tener respuestas congruentes respecto a un sistema judicial que tiene que ser efectivo. La efectividad va a legitimar o no el proceso, ¿no? Bueno, pues ahí está. Sería bueno después en otra intervención, donde la relación que hemos tenido con nuestros queridísimos vecinos del norte. Sería muy interesante, ¿no? Seguramente. Ha habido buenos momentos, sin duda, como pues Lincoln con los liberales, por ejemplo. Sí, no, momentos grandiosos, momentos grandiosos. Y que hay digo, no sé, tú eres el historiador, pero a mí me parece que es una falacia. Es muy de derecha eso que acusan a Benito Juárez de vendepates, por el tratado que ni fue tratado, fue un proyecto de tratado, el McCain-Ocampo, ni siquiera se dio, pues, ¿no? Sí. Pero luego estaría bueno platicarlo, porque para mí fue una genialidad política que hicieron los liberales, tirar esa bola ensalivada del tratado McCain-Ocampo, que mejor lo dejamos ahí en suspensión para que luego nos escuchen. No, seguramente. Y porque lo rechazaron los gringos, dijeron, no, pues está cabrón así, entonces ya les calmaron las ansias de estar jodiendo con el Istmo, ¿no? Pero bueno, ¿algo más que desees agregar, Aaron? No, agradecerte de ver la oportunidad de hablar de estos temas, muchos de los puntos de vista que tuve la oportunidad de expresar, los hago tratando de sacar el punto de análisis estrictamente de lo jurídico, llevármelo un poquito más al ámbito de lo histórico y en las partes que están en este proceso. Y bueno, si alguien piensa que está muy cargado, ¿no?, a favor de la Cuarta Transformación, creo que lo es en virtud de la legitimidad que cuando menos desde lo electoral posee, que está irregateable, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que yo quisiera llamar a la calma y que podamos con mucha seriedad, ¿no?, ser parte de estos procesos que van a definir los próximos, seguramente los próximos 15, 20 años de la política nacional, ¿no? Sí, bueno, son momentos convulsos, vamos a ver cómo sigue dando. Por lo pronto, en esta reforma, híjole, así está, me parece apresurado, y hay grandes retos, sobre todo para el INE, cómo lo van a organizar, y la poca asistencia a inscribirse al proceso. Ahora o ayer, Noroña estaba llamando a decir, lo vi medio desesperado, inscríbanse. Pero bueno, vamos a ver cómo. Lo que es un problema para algunos, a lo mejor es oportunidad para otros. Sí, claro, ¿no? Totalmente. Definitivamente. ¿No? Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí luego pues nos ponemos de acuerdo. Ese tema me gustaría, está muy interesante, ¿no? La relación que hemos tenido con Estados Unidos. Muy bien. Adriana Avilés dice que interesante el análisis. Saludos a ambos. Te manda saludos el señor Veneno, Aldo Castro. Un fuerte abrazo, y Aldo. Muchos saludos acá a la mesa, felicitando también por el tema y también la manera en que se desarrolló. Marco, ¿conoces a este vato? El Marco Mendoza. Sí, me suena conocido. Un saludo también a Marco. Muchos saludos a los Arones, el bueno y el malo. No, pues ya te chico, no, yo quiero ser el malo, yo soy el malo. Está bueno. Oye, pero ¿quién es el feo entonces? Lo bueno que no dijeron, no, está bien. Bueno, muchas gracias. Un gustazo. Ahí estamos. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aaron Tapia. Gracias.